tardes a todos. Muchas gracias a la editorial Oxford por brindarme la posibilidad de participar en estas jornadas y muchas gracias a los que estáis ahí. Bueno, pues para compartir este rato en el que vamos a hablar de lectura, escritura y resiliencia. Y lo primero quizá que habría que explicar es la relación entre estos conceptos. La elección del tema, como habéis imaginado seguramente, no es casual, está muy marcada por los acontecimientos que estamos viviendo, la crisis del coronavirus, la pandemia, la situación de confinamiento, la incertidumbre, ¿no?, acerca de cómo se desarrollará esto en el futuro y cómo afecta esto no solamente en el plano personal a nuestros alumnos y a nosotros, sino también pues cómo afecta al contexto educativo. Por eso creo que puede ser más valioso que nunca el hablar de resiliencia, y la resiliencia para mí está totalmente conectada a la creatividad, porque al final lo que nos hace resilientes, lo que nos hace más fuertes es la capacidad de adaptación. Eso requiere flexibilidad y para ser flexibles hay que ser creativos. Otra cosa que necesitamos para ser resilientes, para ser fuertes, es darle un significado a lo que estamos viviendo. Esto está muy estudiado ya con el famoso libro de Viktor Frankl, psiquiatra superviviente de un campo de concentración. En su libro La búsqueda del sentido, pues contaba cómo los supervivientes de los campos, los que tenían más posibilidad de sobrevivir, eran aquellos que le encontraban un sentido, que eran capaces de darle un significado a lo que estaban viviendo, que no es nada fácil. Bueno, salvando las distancias entre aquella situación y la nuestra, creo que también ahora estamos obligados a encontrar significados y para eso también necesitamos ser creativos. Así que lo que vamos a tratar en esta sesión es, en primer lugar, el concepto de resiliencia, qué relación tiene con la creatividad, cómo la creatividad nos ayuda a ser resilientes, cuáles son las fases del proceso creativo. Yo creo que esto es fundamental entenderlo para luego poder trabajar con ello, tanto en el plano personal como en el plano pedagógico. Y después aplicaremos estas fases, pues la primera en el ámbito de la lectura, con algunos ejemplos concretos de actividades que yo creo que nos pueden servir para trabajar a la vez la creatividad y la resiliencia, y luego haremos lo mismo con la escritura. Veremos cómo podemos, bueno, trabajar a través de algunas propuestas la resiliencia y la creatividad con nuestros alumnos, porque yo creo que es algo de lo que van a estar necesitados tanto en este tramo final del curso como en el curso que viene, y nosotros también. El momento, desde luego, es inédito en la historia, no es la primera pandemia que vivimos, obviamente, pero las circunstancias sí que son nuevas, porque nunca habíamos tenido la posibilidad de hacer este esfuerzo colectivo para proteger, bueno, pues las vidas de los colectivos más vulnerables, valga la redundancia, y bueno, pues esto nos ha situado en esta situación de confinamiento en la que a veces nos resulta difícil entender lo que está pasando. Tenemos esa impotencia, ¿no?, que no depende de nosotros la trayectoria de los hechos ni lo que nos deparará el futuro, y estamos obligados a encontrarle un significado. Como os decía, yo creo que para construir esa resiliencia que nos permita salir fortalecidos de una vivencia tan dura como está siendo esta, tan difícil, pues esa resiliencia se puede construir a través de la creatividad. El concepto de resiliencia es curioso porque, bueno, aunque viene de una palabra latina, resilio, que es como volver a saltar hacia atrás, en realidad es un concepto que viene de las ciencias naturales, concretamente de la física. En física, los materiales resilientes son aquellos que son capaces de recuperar su forma después de ser sometidos a grandes presiones, por ejemplo, el acero. En los años 60 y 70 del siglo XX, este concepto empieza a ser utilizado también en psicología para referirse a las personas que son capaces de recuperarse después de sufrir grandes presiones, situaciones de intenso y prolongado estrés. Entonces, bueno, pues es evidente porque se aplica al momento que estamos viviendo. Necesitamos ser resilientes, necesitamos recuperarnos de lo que estamos viviendo y afrontar el futuro. A veces creo que hay confusión con este concepto de resiliencia, porque hay quien piensa que ser resiliente
es que las cosas te resbalen o estar con una actitud positiva continuamente. O si tienes un momento triste, guardártelo para ti, ser fuerte, ¿no? Lo que se suele considerar como ser fuerte. Y a veces incluso se piensa que, bueno, si para esto hay que dar un poco la espalda a la realidad y bueno, pues no enterarse del todo de lo que está pasando, pues puede estar justificado. Yo creo que la resiliencia no es eso. Seguramente muchos de vosotros habréis tenido a lo largo de vuestra vida pues momentos en los que habéis tenido que desarrollar a la fuerza vuestra resiliencia. A mí esto me ocurrió hace 3 años cuando me diagnosticaron un cáncer de mama y fue una lección considerable acerca de la resiliencia en la que aprendí dos cosas muy importantes sobre todo. La primera es que la resiliencia no se construye solo sobre emociones positivas. Las emociones negativas juegan una función necesaria, incluso imprescindible, en la construcción de una resiliencia verdadera. Son herramientas psicológicas que tenemos ahí para utilizarlas. Entonces, estar triste no es un crimen, estar triste no es siempre contraproducente, el quedarse atascado en la tristeza sí, pero el vivirla cuando es necesario, igual que ocurre con el miedo o con la ira, pues son herramientas que tenemos para gestionar lo que nos pasa. Entonces tenemos que incorporarlas a nuestro proceso. La segunda lección que aprendí, importante sobre la resiliencia, en el curso de mi enfermedad, es que ser resiliente no consiste en ponerse a hacer cosas como loco, como para despistarse y que todo el mundo vea que estás muy activo y tú también, ¿no? Y distraerte de lo que te está pasando. Creo que la resiliencia no puede estar basada en la distracción. Creo que es una actitud proactiva, pero no hiperactiva. Entonces requiere ese tiempo de escucha previa, de introspección, de entender lo que te está pasando antes de empezar a actuar. Y en todo ello creo que juega un papel fundamental la creatividad. Por lo que os decía antes, primero porque la creatividad nos brinda esa posibilidad de introspección a partir de la cual construir, nos permite, lo que os decía, afrontar los distintos momentos que estamos viviendo con flexibilidad. Sin creatividad es imposible ser flexibles, ¿no? A la hora de afrontar los hechos y sobre todo fundamental en la situación que estamos viviendo nos permite construir significados. Creo que si un problema tenemos como sociedad a la hora de afrontar esta pandemia y se está poniendo de manifiesto en muchos ámbitos, es la dificultad para construir un relato que sea convincente para la mayoría y que nos permita afrontar lo que viene. ¿Por qué? Porque como sociedad quizá nos falta un poco de bagaje literario, un poco de lectura y entonces confundimos fácilmente los hechos con la ficción, confundimos los hechos con el relato. Incluso hay mandatarios, como bueno, tenemos el caso de Donald Trump, ¿no? que se ha acostumbrado a, bueno, pues a utilizar las consignas fáciles eh, para enmascarar quizá la falta de creatividad a la hora de construir un buen relato de los hechos y esto también es lo que explica la proliferación de las fake news y nuestra incapacidad a veces para desenmascararlas. Por eso creo que es tan importante que nuestros alumnos desarrollen las competencias relacionadas con la lectura y con la escritura que nos van a dar pues esa perspectiva creativa, esa capacidad para construir nuestro relato sobre los hechos, sin negar los hechos, pero que le dé sentido a nuestro proceso, al proceso que nosotros estamos viviendo. Y eso a la vez nos permitirá afrontar el proceso en comunidad. Os he puesto aquí una imagen con las fases del proceso creativo que yo creo que es importante tener en cuenta. Muchas veces se piensa que creatividad es hacer cosas. Ser creativo es producir, producir, producir. Cuando enfocamos la creatividad de esta manera, creo que nos estamos saltando casi la fase fundamental, que es la fase receptiva. Para construir algo, para crear algo, antes hay que construir sobre unos cimientos. Decía, por ejemplo, Steve Jobs que la creatividad consiste en conectar cosas, pero para conectar cosas tienes que saber cosas, tienes que haber vivido cosas y tienes que haberte dado el tiempo para asimilarlas y relacionarlas. Entonces, creo que a veces lo hemos vivido en esta pandemia también, una gran proliferación de creatividad en las redes sociales que, bueno, a veces nos ha entretenido mucho
y que es muy encomiable, ¿no? Ese esfuerzo por, bueno, pues por compartir momentos creativos y aliviar un poco el sufrimiento de los demás, pero a veces he echado en falta ese momento previo de, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy colgando aquí? Ese momento de asimilación y de introspección. Para crear, antes hay que relacionar, antes hay que recibir, antes hay que estar a solas con uno mismo. Creo que podemos hacer muchísimo para enseñar a nuestros alumnos a gestionar todo ese flujo, esa avalancha de información que les llega cotidianamente, a clasificarla, a entender que no todas las fuentes son iguales. Quizá en este momento es importante el discriminar un poco la información que tiene relación con la pandemia. A lo mejor yo, por ejemplo, lo que hago en mi caso es que la restringo a un momento del día, es el momento que yo utilizo para informarme de lo que está pasando, utilizando las fuentes que a mí me parecen fiables, y a partir de ese momento no vuelvo a mirar nada relacionado con la pandemia, porque si no me parece que es una obsesión, ¿no? que tampoco aporta nada. Podemos ofrecerles también la posibilidad de buscar contenidos de calidad que alimenten su creatividad en distintos ámbitos. Ahora mismo tenemos tantas posibilidades, ¿no? Desde charlas como las charlas TED, los cursos masivos online que ofrecen las grandes universidades de todo el mundo y que están ahí para todo el mundo de una manera gratuita. Música, libros, reseñas, por ejemplo, una página como la página de Televisión Española, donde puedes tener entrevistas a todos los grandes personajes de las últimas décadas y las puedes escuchar, o puedes ver una obra de teatro, o bueno, pues muchísimos contenidos de calidad, ¿no? Y creo que también es importante dentro de esta fase receptiva no solamente el estar recibiendo contenidos de calidad, sino también el darnos el tiempo para asimilarlos. Ese tiempo a veces no tiene que ser un tiempo lleno, no tenemos que estar continuamente haciendo algo. Yo creo que son muy fructíferos para la creatividad esos tiempos que pueden parecer vacíos, en los que estamos a lo mejor cocinando, estamos haciendo ejercicio o simplemente estamos pensando. Y es cuando estamos mentalmente repasando todo eso que hemos recibido, y nuestra mente está haciendo algo creativo con ello ya en ese momento. A mí, por ejemplo, me ocurre con tejer. Cuando estoy escribiendo una novela y necesito desconectar un poco porque estoy atascada en algún conflicto que no sé cómo resolver, lo que hago es tejer, y en esos momentos pues muchas veces me vienen las mejores ideas, tengo que dejar las agujas y ponerme rápidamente a apuntar lo que se me ha ocurrido. Luego viene la fase productiva. Con todo eso que hemos asimilado, entonces sí podemos producir, y en esa producción entramos en ese estado que llaman algunos psicólogos, bueno, es un término del psicólogo Csikszentmihalyi, la experiencia de flujo, ¿no? Ese tipo de experiencias en los que estamos tan concentrados en lo que estamos viviendo, que todo desaparece para nosotros, estamos disfrutando de la experiencia sin pensar en nosotros mismos, en nuestro pasado, en cómo se recibirá esa experiencia, y es el momento de la concentración total. Parece ser, según la psicología positiva, que las experiencias de flujo son uno de los núcleos de la construcción de la felicidad. Entonces, por eso creo que el aprender a gestionarlas, y tanto la lectura como la escritura son experiencias de flujo, pues puede ser un regalo magnífico que les hagamos a nuestros alumnos. Y además en esta fase productiva, además de estar viviendo esta experiencia de flujo, que nos ayuda a ser felices, estamos expresando lo que nos pasa, estamos comunicando, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos de creatividad en las dos fases. Creatividad a través de la lectura en la fase receptiva, creatividad a través de la escritura en la fase productiva, y todo esto aplicado a la resiliencia. La primera fase, la lectura como herramienta para construir la resiliencia. Creo que todos los que sois grandes lectores, seguro que sabéis que la lectura nos hace más fuertes, por distintas razones que vamos a comentar aquí brevemente, y después de comentarlas, pues yo os propondré algunos ejercicios prácticos para realizar con los alumnos, enfocados a esa creatividad que trabaja la resiliencia. Creo que la lectura nos hace más resilientes porque nos permite trasladar las vivencias, lo que nos está pasando, a un plano simbólico. El cerebro no distingue muchas veces en un plano subconsciente entre lo simbólico y lo real. Entonces, lo que vivimos en el plano simbólico, aunque no nos esté poniendo en riesgo personal,
pero nuestro cerebro lo interpreta y lo asimila como una vivencia real. Este es el poder de lo simbólico, del que se han aprovechado todas las grandes civilizaciones. Ahí está el poder del cuento maravilloso tradicional, del cuento de hadas, que sirvió para sustituir a los ritos de paso de la infancia a la adolescencia, pues precisamente a través de estas leyendas simbólicas que permitían realizar esa difícil transición. Es importante que no renunciemos a lo simbólico. Creo que estamos perdiéndolo. A veces en esta sociedad en la que vivimos actualmente vivimos demasiado pendientes de lo literal. Yo, por ejemplo, en estos días he visto circular muchos cuentos para niños en los que se les habla a los niños del virus, del coronavirus, y se le convierte en un personaje. No digo que esté mal, pero creo que aquí estamos perdiendo el verdadero potencial de lo simbólico. Quizá al niño le ayude muchísimo más que le contemos una historieta sobre el coronavirus, el que le contemos un cuento tradicional o no tan tradicional sobre un dragón que llega a una ciudad y que obliga a todos sus habitantes a encerrarse en sus casas. El niño no va a confundir el dragón con el coronavirus, pero sí que va a integrar la vivencia simbólica en la experiencia real que él está teniendo del confinamiento. La literatura es el territorio de la complejidad y lo que estamos viviendo es complejo, no se soluciona con chascarrillos, no se soluciona con ocurrencias, como bien se ha visto, bueno, pues con las declaraciones, como os decía antes, de Donald Trump, de otros personajes, ¿no? Que a lo mejor están acostumbrados a este tipo de discurso que les puede funcionar bien en otras circunstancias, pero no en las que estamos viviendo, donde todos somos tan conscientes de que necesitamos algo mucho más poliédrico que nos permita afrontar toda esa multiplicidad de significados que se nos vienen encima, ¿no? Entonces creo que la literatura ayuda mucho en esto. Por otro lado, la literatura nos ayuda a construirnos como personas a través de la introspección, nos enseña a mirar para adentro y a través de los personajes de los libros o a través de la voz literaria nos permite descubrir vivencias, descubrir emociones que a lo mejor tenemos reprimidas. Es un espejo en el que nosotros nos reconocemos y sobre el cual nos construimos. Entonces, el aprender a manejar ese espejo creo que es fundamental también para ser resilientes. Por último, insisto mucho en esto, pero es que me parece fundamental. La literatura nos enseña a construir significados sobre la realidad, sin negar los hechos, pero los hechos por sí mismos no significan nada si nosotros no hacemos ese esfuerzo de darles un sentido. Para construir significados hay que conocer las herramientas de la narrativa y hay que conocer las herramientas de la ficción y no confundir ficción con mentira. Esta alfabetización básica en literatura creo que a veces nos está faltando. Y eso es lo que explica que proliferen relatos falsos como las fake news, que cualquiera un poco versado en literatura puede identificar como construcciones narrativas ficticias y que sin embargo pues nos sorprende la facilidad con la que envenenan un poco el debate público. Entonces, para construir nuestros propios significados necesitamos aprender cómo funciona la literatura, cómo funciona la ficción, también para identificar los relatos de los otros y ponerlos en su sitio. Por último, la lectura nos brinda también esa experiencia de flujo que nos sumerge en el presente, que nos hace olvidarnos de todo. Se puede decir que esto es evasión. Yo creo que sí, que es evasión en el sentido más noble de la palabra. Evasión como derecho de búsqueda de la libertad. Entonces, esa libertad interior que nadie nos puede quitar es algo que podemos conquistar a través de, por ejemplo, de la lectura. Hay que dejar claro aquí que no todas las experiencias de flujo son igualmente valiosas para la construcción de la personalidad. Una experiencia de flujo también puede ser jugar a un videojuego, y hay videojuegos de todas clases, pero estoy segura de que coincidiréis conmigo en que algunos de ellos, pues por mucho que te brinden una experiencia de flujo, te sumerjan completamente y te hagan olvidarte de todo, pues lo que te están aportando en tu crecimiento personal no es demasiado interesante. Como propuestas de actividades de lectura que permiten trabajar la creatividad y a través de la creatividad la resiliencia, yo he hecho aquí una pequeña lista, luego tenéis una bibliografía en el dossier para apoyar, bueno, pues estas propuestas.
Empezaría por la antología de poesía de la resiliencia. Realmente la poesía no tiene que ser solo poemas sobre resiliencia, como podrían ser pues, las palabras para Julia de Goytisolo, el If de Rudyard Kipling, ¿no? Son ejemplos muy claros, pero en general cualquier poeta que nos esté mostrando su discurso poético introspectivo nos está enseñando a ser resilientes, nos está enseñando a mirar dentro de nosotros, a construirnos a partir de ahí. Algo que os quiero proponer también es el trabajo con álbumes ilustrados. Parece que el álbum ilustrado es un género para niños pequeños, ¿no? Sin embargo, hay álbumes ilustrados que yo creo que son, y la mayoría de hecho, se pueden trabajar muy bien en todas las edades, tienen un altísimo contenido simbólico y nos permiten con textos muy breves trabajar muy bien la estructura del relato y a partir de ahí también tener ideas y construir nuestro propio relato. Tengo aquí varios, pero bueno, no os voy a enseñar alguno porque no quiero extenderme muchísimo. Este, por ejemplo, que es La joven durmiente y el uso, es una recreación que hace Neil Gaiman, un maravilloso escritor, en clave juvenil del cuento de la Bella Durmiente. Entonces, es un ejemplo de cómo un libro ilustrado puede ser muy, a ver, muy apropiado para adolescentes, muy atractivo y al mismo tiempo ya es una propuesta creativa porque les puede llevar a ellos a recrear en clave juvenil otros cuentos de su infancia, otras historias de su infancia. Voy a hablar de otro nada más que tengo aquí, a ver si consigo que se vea bien. Es el libro de las camas de Sylvia Plath. Bueno, pues un libro muy divertido con ilustraciones de Quentin Blake, de la gran poeta. Y es pues un viaje fantástico, disparatado por todo tipo de camas. La cama comedor, la cama submarino, la cama manchable. Bueno, pues imaginaos el juego que nos da esto con los alumnos, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues ahora vamos a hacer nosotros el libro de las almohadas, o el libro de las sillas, el libro de los zapatos, ¿no? Y todo lo que podemos crear a partir de ahí. Propongo también trabajar con relatos breves y microcuentos. Creo que esto funciona muy bien con los adolescentes porque ya sabemos que la capacidad de atención sostenida en estas edades se está viendo muy mermada por esa exposición continua que tienen a los medios digitales con estímulos continuos. Entonces, empezar trabajando textos breves y que se concentren bien en ellos y que creen a partir de ellos, pues creo que puede resultar motivador. Yo os he puesto una lista en el dossier que acompaña a esta sesión. Bueno, cuentos de Monterroso, de Gianni Rodari, de Italo Calvino, por ejemplo. La lectura también está para compartirla en voz alta y lo podemos hacer tanto con nuestros familiares en estos momentos de confinamiento como a través de las redes sociales o a través de una plataforma como Zoom podríamos montar un filandón de contar cuentos por turnos con nuestros alumnos y podría ser realmente interesante también. Y hay muchas formas de leer. Yo, por ejemplo, he descubierto una en estas semanas de confinamiento que es una manera lúdica de leer haciendo excursiones por mi biblioteca, ya que puedo disfrutarla poco porque normalmente viajo mucho y entonces a veces me sorprendo de los libros que encuentro, cojo un libro al azar y lo que yo me propongo es, bueno, voy a hacer una excursión de media hora, un libro. Entonces lo cojo, estoy 10 minutos con el libro, soy turista del libro, es otra manera de leer. Luego a lo mejor me quedo, pero bueno, os lo propongo porque para mí ha sido un juego divertido. Por supuesto, el recurrir a distintas tradiciones legendarias, yo creo que esto siempre es una apuesta segura con adolescentes, también con niños, ¿no? Y la ciencia ficción, ese género que nos permite imaginar el futuro para cambiarlo, pues yo creo que es muy apropiado también en estos momentos. Ayer leía un artículo que era, bueno, como una gran entrevista colectiva a los principales escritores franceses del momento, y todos coincidían en señalar que la literatura futurista, bueno, pues va a ser importante en los próximos tiempos. Los clásicos, pues porque siempre nos aportan respuestas conmovedoras que van más allá incluso de nuestras preguntas, ¿no? Yo en estos días he estado releyendo Guerra y Paz y ahí he encontrado fragmentos maravillosos sobre la libertad del ser humano que si tuviera tiempo compartiría con vosotros. Esto en cuanto a escritura a lectura y resiliencia. Y bueno, en el plano ya más de la producción,
Pues también tengo algunas propuestas sobre escritura y resiliencia. La escritura nos hace resilientes, creo que también lo habréis experimentado muchos si escribís habitualmente. Es una manera de expresar lo que sentimos e incluso de entenderlo, porque a veces solamente cuando, a mí me pasa por lo menos, no sé si os ocurre a vosotros, y de hecho por eso escribo, es cuando estoy escribiendo cuando entiendo mejor lo que me pasa e incluso cuando a partir de lo que me pasa construyo un significado para lo que me está pasando. Me permite descubrir aspectos de los que a lo mejor no he sido conscientes, ¿no? De una vivencia que estoy teniendo. Y todo esto genera soluciones. Y lo mejor es que además, una vez que está escrito, nos sirve también para comunicarnos, si así lo queremos. Entonces, por todo esto, pues la escritura también es una gran herramienta de resiliencia. Propuestas de escritura creativa que yo creo que, bueno, que quizás pueden servir. Bueno, pues aquí he recogido algunas. Por ejemplo, las morning pages, las páginas matinales, que es una propuesta de Julia Cameron, una experta en creatividad. Consiste en cada día por la mañana escribir a mano 3 páginas a un ritmo bastante rápido. No tienen que ser páginas literarias, no tiene que ser un diario, es lo primero que se nos ocurra, pero supone un gran ejercicio de introspección y una muy buena manera de empezar el día, una manera también de liberar nuestra creatividad, ¿no? En el mismo sentido van las cartas a uno mismo de Elizabeth Gilbert, otra experta en creatividad y escritora, novelista, que ella cuenta que se escribe una carta diaria a sí misma. Yo esto lo he probado también. Entonces, el escribirte a ti contándote lo que te está pasando y el que tú misma te respondas puede parecer un poco extraño, pero realmente aquí se pueden tener momentos de clarividencia que ayudan mucho a la hora de construir resiliencia. Conectar con tu niña interior, recordar lo que te entusiasmaba, escribirle a ella o dejar que ella te escriba eh, o simplemente escribir sobre lo que esa niña vivía, sentía, jugaba. Después aquí os he puesto también pues varias propuestas relacionadas con los juegos de Gianni Rodari en su fantástica gramática de la fantasía, como el binomio fantástico, ¿no? A partir de 2 palabras que no tienen nada que ver, construimos un relato. La ensalada de cuentos, que consiste en mezclar personajes y tramas de cuentos maravillosos tradicionales, el prefijo arbitrario, como colocándole un prefijo a una palabra de repente ya nos sale ahí una historia, por ejemplo, ¿qué sería un anticamión? Bueno, pues a partir de ahí podemos inventarnos un cuento. La China en el estanque, que es un juego de reminiscencias, que la palabra china que evoca en nosotros. Pueden ser evocaciones fonéticas, algo que rime con China, o asociaciones de ideas, recuerdos, etcétera. El hombre de vidrio, que es algo que ya hizo muy bien Cervantes, ¿no? El mezclar un material con un personaje y ver qué historia sale de ahí. Podemos jugar también con finales alternativos a historias que ellos ya conozcan. Podemos jugar con las funciones de prop. Prop lo que hizo fue estudiar el cuento maravilloso tradicional, el cuento de hadas, y encontrar 31 elementos argumentales que se repiten en los cuentos de hadas, generalmente siempre en el mismo orden. Entonces, pues el brindarles una lista a los alumnos y decir, utiliza estas funciones de prop, por ejemplo, el alejamiento, la prohibición en el planteamiento, la prueba, por ejemplo, en el nudo, la transformación en el desenlace, ¿no? Bueno, pues puede ser una manera de jugar con ellos. El extrañamiento a partir de un objeto cotidiano, como en nuestra casa nos podemos encontrar un objeto al que de repente le otorgamos pues una función mágica o un valor fantástico, construimos a partir de ahí un cuento de realismo mágico. Esto que yo llamo una escucha diferente es algo que yo he puesto en práctica también en estos días de confinamiento con mi madre, que tiene 86 años y está ya sola en su casa. Y en lugar de la típica conversación telefónica en la que repetimos siempre las mismas cosas, yo me preparo entrevistas que le hago sobre cosas muy concretas de su pasado. ¿Y a qué olía la tienda donde comprabais los zapatos cuando entrabais? ¿Y de qué color eran los asientos del cine al que ibais? Bueno, ella muchas veces no se acuerda de estas cosas, pero esto le da pie a recordar otras y entonces se convierten en conversaciones muy interesantes que luego me dan a mí un montón de material para escribir. Una cita contigo mismo sería hacer esto mismo de la escucha, pero hacia nosotros mismos, preguntarnos acerca de detalles de nuestro pasado, acerca de sueños que hayamos tenido y hayamos olvidado,
y rescatar esa parte de nosotros que a veces tenemos un poco olvidada. Construir futuros posibles pues sería utilizar las herramientas de la ciencia ficción para imaginar futuros diferentes. Y luego propongo estas dos ideas finales. El periódico de noticias positivas, que yo creo que todos entendéis lo que es y que es una buena manera de luchar contra esta infodemia que estamos padeciendo, porque hay también noticias positivas y también nos pueden enriquecer. Y el buscar en Internet ejemplos del proceso creativo de personas que nosotros admiremos en distintos campos y aplicar ese proceso a nuestra propia metodología a la hora de crear, ¿no? Creo que esto eh, puede ser motivador para nuestros alumnos, pues si ellos admiran a un youtuber o ellos admiran a un cantante o a un escritor, bueno, pues que estudien su proceso y que apliquen aquello que puedan aplicar. Bueno, han sido propuestas que espero que os hayan resultado de utilidad.